El 12 de diciembre de 1914, casi 6 meses después de iniciada la Primera Guerra Mundial, se creó el batallón número 17 del régimen de Middlesex, conocido en Inglaterra como el Batallón Futbolistas, porque invita a todos los futbolistas del país a defender a la patria. El gobierno entiende que son atléticos, veloces, con buenos reflejos, trabajan en equipo, tienen el biotipo del soldado ideal. Muchos futbolistas profesionales, por patriotismo, sin estar obligados de hacerlo al tener contratos vigentes en una liga que en teoría iba a seguir, acudieron al llamado del batallón. Tuvieron un efecto magnético. Imagínense, los Frank Lampard, los Steven Gerrard de la época, aceptan unirse al batallón, arrastrando con ellos centenares de jugadores amateur y miles de hinchas que sueñan con luchar a la par de sus héroes futboleros en la guerra. En el batallón al futbolista lo curtían y entrenaban al oficio militar. Recibían un entrenamiento de 5 meses antes de ser enviado a las trincheras. El fútbol seguía siendo una herramienta esencial en esa preparación a la guerra. Los mantenía unidos y solidarios, creaba compañerismo y lealtad, espíritu de equipo. En el frente de batalla se jugaron cotidianamente el partido de sus vidas. Esquivaban balas y morteros, creyéndose en Wembley, sorteando barridas y empujones. Se arrastraban en planicies minadas con la misma alerta de cuando saltaban al terreno de juego antes de una final. Escapaban de granadas con el mismo júbilo con el que celebraban un gol. Participaron en batallas esenciales de la Primera Guerra Mundial. Con el compañerismo y la dignidad de un equipo de fútbol, el batallón futbolista se ganó su inmortalidad. Se estima que al final de los 600 integrantes del batallón habrán perecido cerca de 500. Si alguna vez usted está cerca de Longueval, en el norte de Francia, hágase un favor como futbolero. Vaya, ríndale tributo al batallón Futbolistas. Pero amantes del fútbol, futboleros, esos había en todos los batallones igual. O si no, preguntémosle al sargento Frank Edwards. El día antes de una ofensiva contra los alemanes en mayo de 1915, al sargento inglés Frank Edwards se le ocurrió una peculiar idea. Si había de morir, moriría driblando un balón de fútbol en la trinchera. En una muestra osada de amor por el fútbol, Edwards y sus compañeros camuflaron 6 balones de fútbol en las trincheras. Su superior les confiscó 5, sobraba un balón. El día de la ofensiva, Edwards jugó su mejor partido de fútbol. Dribló inclementes balas creyendo seguramente que estaba en Wembley. Al final, cuando ya gritaba gol, una bala lo dio de baja. Los dioses del fútbol le reconocieron el gesto y no quisieron dejarlo morir. Milagrosamente sobrevivió la guerra y solo falleció años después en 1964. Testimonio de su hazaña, dentro de los escombros, se descubrió su balón, el cual fue a reposar en la tumba de su dueño. Reposó ahí durante décadas, hasta que recientemente fue recuperado para ser restaurado por el Centro de Restauración de Northampton. Un balón de fútbol que sobrevivió a una guerra mundial. La pintora Elizabeth Thompson inmortalizó el hecho en su pintura llamada A London Irish at Loose, 1916. Walter Tull fue otro jugador de fútbol que se destacó durante la Primera Guerra Mundial. Walter fue el segundo hombre negro en jugar fútbol profesional en Inglaterra y para 1914 ya tenía seguro su paso al Rangers de Escocia, pero el conflicto estalló. Cambio de planes, ya no se vestirá con el azul del Rangers, sino el khaki del ejército británico. En principio, los negros tampoco son bienvenidos en el ejército, pero cuando la magnitud del conflicto envuelve en mantos de sangre a Europa, no queda más opción que aceptarlos. Ellos pelearán por una patria, sea cual fuere, que los desprecia y ahora los reclama como hijos pródigos. Tull se enlista y su valor en el campo de batalla le hace ganar promociones que lo llevan hasta el grado de subteniente.
Esto, pese a que el código militar de la época prohibía que un hombre negro alcanzara el rango de oficial. Walter Tull se convirtió en el primer negro en alcanzar el rango de oficial en la historia del Reino Unido. Una vez más, como cuando se decidió a jugar un deporte de blancos, rompió las barreras raciales de su época. En marzo de 1918, Tull es herido de muerte. Su cadáver no es recuperado, tampoco se intenta recuperar. Sus esfuerzos en la guerra no son reconocidos, sino hasta muchos años después. Por aquellos días, y siguiendo la recomendación norteamericana, se minimizan y esconden las hazañas de los no blancos en la guerra. Pero Tull tenía una ventaja: había jugado fútbol, por lo que a diferencia de otros negros, indígenas o gitanos que murieron en un conflicto que no era suyo, él sí era recordado por muchos. Northampton, el pueblo donde brilló jugando fútbol, levantó un monumento para rendirle homenaje en 1999, y en los bares locales se puede tomar una cerveza que lleva su nombre. En 2004, como parte de la conmemoración de los 90 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico acuñó una moneda de 5 centavos con el rostro de Walter Tull, el hombre futbolista que se dedicó a romper barreras raciales. La mujer también tiene su capítulo en esta pincelada. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la mujer con brío y determinación asumió el liderazgo en muchas áreas, en un contexto de movilización general de los hombres al frente de batalla. Las fábricas, los oficios postales, los almacenes, vieron la llegada de mujeres ávidas de demostrar su valía en este contexto bélico. Los terrenos de juego no fueron la excepción. Entre 1914 y 1918, las mujeres conformaron sendos equipos de fútbol que hicieron las delicias de miles de aficionados. Sus partidos eran fiestas que llenaban estadios con una vocación particular: la caridad. Las mujeres futbolistas tenían un compromiso social y jugaban para generar fondos en beneficio de soldados heridos o causas conexas en tiempos de guerra. Cuando la guerra concluyó en 1918, el hombre volvió al hogar. El tema del fútbol femenino ya no era pues tan chévere para el macho alfa. Piense por un momento, usted se ausentó de su país durante 4 años y resulta que durante ese tiempo las mujeres estaban llenando estadios. Algo tenía que volver a la normalidad. Las mujeres igual siguieron jugando. El equipo más famoso se llamaba el Dick Care Ladies y su máxima estrella era Lily Parr, una virtuosa delantera. Las damas de Dick Care en 1920 tenían ya una visibilidad continental y se paseaban por Europa promoviendo el fútbol femenino, jugando con cuanto rival encontraran. En 1921 estalla una protesta de mineros en el Reino Unido. Las damas de Dick Care, las Dick Care Ladies, se movilizaron a favor de la causa minera, y esto en últimas fue la gota que rebasó la copa. Había que hacer algo para apaciguar este fútbol femenino osado y rebelde, comprometido y con conciencia social. Para acabar con el fútbol femenino, el enfoque fue paternalista. Tratar a las mujeres como infantes, cuando años atrás habían demostrado su valía durante la guerra. Se argumentó que el fútbol era peligroso e inadecuado para ellas, y que la vocación caritativa de sus partidos era dudosa. El 5 de diciembre de 1921, la Football Association FA de Inglaterra declaró a la mujer no apta para jugarlo, instando a los clubes a que no les prestaran más sus terrenos de juego para los partidos que adelantaban con fines de caridad. Haga usted el cálculo. Tuvieron que pasar casi 50 años para que el fútbol femenino en Inglaterra saliera de la oscuridad. En 1971 se creó la Asociación Femenina de Fútbol, pero el daño ya estaba hecho. Medio siglo de atraso en la cuna del fútbol. Recuerde siempre esa época dorada del fútbol femenino durante la Primera Guerra Mundial, cuando la mujer se puso la 10 en todo sentido.
La Segunda Guerra Mundial también tiene muchos hechos futboleros. El 3 de septiembre de 1939, el Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. La cuestión para los futboleros era saber si el fútbol seguía o no. El gobierno inicialmente decretó que sí, pero ante la amenaza alemana no pudieron mantener la promesa. Es aquí que se abre ese hermoso paréntesis conocido en Inglaterra como Wartime League, o la Liga en tiempos de la guerra. No tenía el reconocimiento oficial de la Football Association FA, pero decenas de equipos se organizaron para que el fútbol no muriera. De las cenizas de la guerra surgieron varias ligas regionales con restricciones peculiares, como el número permitido de asistentes, usualmente limitado a 8.000, ponderando el riesgo de bombardeo alemán. ¿Se imagina? La gente iba a ver fútbol a pesar de la amenaza de bombardeos. Tan así que siempre había en los estadios un peculiar encargado de vigilar los aires, para avistar cualquier amenaza con anterioridad. Era un fútbol accidentado. Era común que varios jugadores prestaran el servicio militar. Cerca de 800 lo hicieron, y algunos estadios fungían como bases militares. Se jugaba con equipos diezmados en condiciones de zozobra y miedo, pero esa era la belleza, el fútbol no podía morir. La Copa FA, el torneo más antiguo del mundo, tampoco podía morir. En su lugar se organizó desde 1939 la Football League World Cup, o Copa del Fútbol durante la guerra. Entre 1939 y 1945 se disputaron 6 ediciones. Los campeones cronológicos fueron West Ham, Preston, Wolverhampton, Blackpool, Charlton y Bolton. Hubo muchos actos de rebeldía, porque el fútbol y la vida es de los rebeldes. No sé si lo tenga presente, pero Londres fue una ciudad bombardeada hasta la saciedad por los alemanes. Pero a varias de esas finales de la Football League World Cup que se jugaban en Wembley, asistieron más de 60.000 personas que literalmente arriesgaban la vida por ver a sus equipos. Fue un episodio único en la historia del fútbol inglés. Los títulos, goles y récords no cuentan en la estadística oficial de la FA. Si se contara este periodo, por ejemplo, Jackie Milburn sería el máximo goleador del Newcastle y no Alan Shearer, pero eso es lo de menos. Rescatemos esa lealtad de los ingleses con el deporte que inventaron, ese amor por el fútbol cuando el mundo se desplomaba. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial, en 1938, Inglaterra y Alemania tenían pactado un amistoso a jugarse en Berlín. Los jugadores ingleses fueron visitados, ya estando en Berlín, por el embajador británico Sir Neville Henderson, quien enfáticamente les recomendó realizar el saludo nazi cuando sonaran las notas del himno alemán, y para disipar cualquier duda, les dijo que él mismo lo hacía cuando se reunía con los altos mandos nazis y que era solo un acto de cortesía que sería muy bien apreciado. Entonces, todos los jugadores aceptaron. Al fin de cuentas, ¿qué iban a saber más ellos que un diplomático del calibre de Henderson? Todos menos uno. Stan Cullis, quien militaba en el Wolverhampton, increpó al embajador y le dijo: "Conmigo no cuente". Entonces, Cullis fue separado del equipo y enviado de regreso a Inglaterra. No pudo jugar, pero se fue con su dignidad intacta. Los 11 jugadores que fueron elegidos como titulares levantaron el brazo con firmeza mientras sonaba Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. En las tribunas, 100.000 alemanes en el palco Goebbels y Himmler veían con regocijo el saludo inglés. Los ingleses ganaron en el campo 6-3, pero fue la vergüenza más grande en su historia futbolera. Por su parte, Stan Cullis, quien se negó a ser parte de la máxima vergüenza de la selección inglesa, es considerado un ídolo de Wolverhampton, tanto así que una estatua suya puede verse en el museo del club. Y no es para menos, como jugador
Fue un defensor con un carácter incomparable y como técnico conquistó la FA Cup en 1949. Coolidge murió en 2001 con la frente en alto. Muchos de sus compañeros, sin embargo, son más recordados por ese fatídico y vergonzoso saludo en el Estadio Olímpico de Berlín que por sus gestas deportivas. La más hermosa para el final. En septiembre de 1944, el régimen nazi grabó una cinta con fines de propaganda en el gueto judío de Theresienstadt. A través de ella, la idea era mostrar cómo los alemanes cuidaban y protegían a una comunidad judía cuando en realidad los estaban exterminando sistemáticamente. Una máscara para ocultar el holocausto. Hitler era un tipo meticuloso. En esta cinta era imperativo captar sonrisas, armonía, felicidad, para mandar a callar esos rumores, según los cuales Alemania estaba exterminando judíos en campos de concentración. ¿Qué mejor manera para lograrlo que agregar un pasaje mostrando los dichosos jugando fútbol? Sí, fútbol. Eso generaría empatía, ¿cierto? El 1 de septiembre de 1944 era el gran día. El régimen nazi habilitó no menos de 5 cámaras. Era imprescindible mostrar cómo la comunidad judía era tratada con dignidad y cómo eran felices en torno al fútbol. Lo que usted está presenciando no es una película, fue un verdadero partido de fútbol. El partido más hermoso en la historia, porque un balón logró colarse en el teatro de la repugnancia del Holocausto y logró hacer felices a sus jugadores. Les dio un escape. Cuando la maldita humanidad está colapsando a su alrededor, ellos con sus goles se sintieron ganándole el partido a la vida. El partido más triste y pusilánime de la historia también, porque ellos solo eran ganado, unos extras con los cuales filmar propaganda. El 90% de los que ven la cinta, niños, mujeres, viejos, fueron exterminados semanas después. Ya habían cumplido su cometido. Si la guerra hace parte de la naturaleza humana, esté tranquilo que el fútbol también. Y donde haya guerra, también habrá fútbol. Porque el fútbol nunca puede morir.